Bueno, entonces ahora vamos a... Bueno, buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es José Zapata y esto es el inciso 3. eh, Esta es la serie 3, inciso A y B de mi proyecto final, que el inciso A consiste en hacer un circuito con divisor de voltaje y el otro es un circuito con divisor de corriente. Bueno, entonces para empezar voy a explicar el divisor de voltaje. Entonces en este caso tenemos este circuito que tiene como una fuente de voltaje de 45 voltios, una resistencia de 5 kiloohmios, otra resistencia de 10 kiloohmios y otra resistencia de 7.5 kiloohmios. Entonces, para poder hacer mi divisor de voltaje necesito primero saber cuál es mi voltaje total, y en este caso nuestro voltaje total es 45 voltios, y también necesitamos saber la resistencia que vamos a querer sacar su voltaje, ¿no? Entonces podría ser la resistencia 1, resistencia 3 o resistencia 2 de las que tengo acá. Entonces, vamos a sacar las de todas. Entonces, ¿cómo sería? Y también necesitamos la resistencia total. En este caso, como la resistencia es la resistencia de estar en serie, la resistencia total es la suma de esas resistencias. Entonces sería 5 más 10 más 7.5 kiloohmios y me da un 5 más 10. Me da como resultado 22.5 kiloohmios. Entonces ya teniendo esos resultados podemos utilizar el divisor de voltaje para sacar el voltaje de cualquiera de nuestras resistencias. Saquemos el de resistencia 1, que es de 5 kiloohmios. Entonces la fórmula sería el voltaje total por la resistencia que queremos, por la resistencia a la que queremos sacar el voltaje, partido la resistencia total. Entonces en este caso sería el voltaje total 45 por la resistencia a la que queremos sacar el voltaje, que sería 5 por 10 a la 3, dividido 22.5 por 10 a la 3. Entonces sería, en este caso, deberían salir 10 voltios. Y Multisim, que nos dice, cabal, dice que son 10 voltios. O sea, el voltaje que está pasando entre estas resistencias son 10 voltios. Ahora, el voltaje que está pasando en la resistencia 3, que sería de 10 kiloohmios, tendría que ser de 20 voltios según mis cálculos, y son de 20 voltios. Y el que debería estar pasando en 7.5 debería ser de 7.5, 15 voltios. Y vamos a ver, sí, es de 15 voltios. Entonces así consiste en realizar el divisor de voltaje. Ahora voy a explicarle el divisor de corriente con este otro circuito. Bueno, entonces este circuito tiene una fuente de corriente de 7 miliamperios, una una resistencia de 5 kiloohmios, otra resistencia de 8 kiloohmios y otra resistencia de 18 kiloohmios. Entonces, para poder sacar el divisor de corriente se utiliza deberíamos de saber primero la corriente total, que ya la tenemos, y tenemos que saber cuál queremos sacar, ¿no? Entonces en este caso vamos a empezar sacando la de 5 kiloohmios. Entonces para sacar sería la opuesta de mi resistencia, que sería estas dos resistencias. ¿Por qué estas dos? ¿Por qué digo estas dos? Porque, bueno, digo estas dos porque es un circuito en serie, entonces no puedo, o sea, para facilitarnos mejor hacer la serie de estos y ya solo este se convierte en un serie, ¿no? Entonces sería 18 más 8, serían 26. Lo voy a apuntar porque me olvida. 18. Y, ajá. Bueno, entonces este sería, no sería 18, sería 26 kiloohmios. Vale, entonces ya que es 26 kiloohmios, ya tenemos la apuesta. Entonces sería el que queremos sacar,
5 por 10 a la 3. No, el opuesto, perdón. Sería 26 por 10 a la 3 partido en el opuesto, que sería el mismo serie, ¿no? 26 por 10 a la 3 más, vamos a ver, lo voy a poner mejor diferente porque puede que no salga muy bien. 8, vamos a ver, 8 por 10 a la 3 más 18 por 10 a la 3. Y abajo también 8 por 10 a la 3 más 18 por 10 a la 3. Y más la resistencia que es la que queremos calcular, 5 por 10 a la 3. Todo esto multiplicado por mi corriente total, que serían 7 miliamperios, o sea, 7 por 10 a la menos 3. Y esto me daría un resultado de 5.87 miliamperios. Vamos a ver. Y cabal, si sale. Entonces, para calcular el voltaje, la corriente que está circulando en estos, lo ideal sería, no sé, ya tenemos la corriente que está pasando aquí, entonces la resta de la corriente que está pasando en mi resistencia 6 de 5 kiloohmios restado 7 menos la resistencia menos la corriente que acabamos de sacar, debería de salir la corriente que es de 8 kiloohmios, digamos así, o la corriente que está en serie, por decirlo así. Entonces, vamos a ver, sería 7 menos 5.871 miliamperios. Vendría siendo 1.129 miliamperios lo que está circulando entre o sea, en y en también, porque está en serie y es lo mismo, es como que si hiciera en serie, entonces deberían dar lo mismo. Entonces, 1.129 miliamperios. Entonces, si se hacen bien los cálculos y si Multisim lo hace muy bien. Entonces, esto sería mis circuitos de divisor de voltaje y divisor de corriente. Bueno, entonces toca hacer del inciso 3 toca hacer este circuito predeterminado donde nos pidió sacar la resistencia número 3 de los valores que nosotros quisiéramos. O sea, yo le puedo poner cualquier valor a mis voltajes y resistencias. En este caso le puse a mi voltaje 1 8 voltios y mi voltaje 2 17 voltios. A mi resistencia 1 le puse 10 kiloohmios, mi resistencia 2 13 kiloohmios y mi resistencia 3 5 kiloohmios. Entonces, para poder sacar, porque se nos pide en el problema que saquemos la corriente en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 3, para poder sacar estos dos valores, voy a utilizar mallas, que es lo más fácil. Entonces, voy a utilizando mallas, primero se le asignan los valores, ¿no? Esta sería mi malla 1 y esta sería mi malla 2. Entonces, aquí sería más, menos, más, menos. Aquí, más y menos. Bueno, entonces aquí ya tendríamos los valores de mi malla 1. Entonces ahora en mi malla 2 quedaría como más, menos, más, menos, más, menos. Y regreso. Entonces ahí ya quedaría, ¿no? Entonces, para poder calcular ya las mallas, empezamos con la malla 1, que sería esta. Entonces, como ya sabemos si es positivo o negativo, quiero el de salida. Y el de salida es el que está por acá, el de acá y el de acá. Entonces empezamos dando la vuelta desde el voltaje y regresando hasta el negativo del voltaje. Entonces, quedaría mi malla 1 como 10, no, 8, que son voltios, 8 voltios. El de salida de mi resistencia 1 es menos 10 kiloohmios de mi malla 1. Voy acá. Aquí positivo, el de salida es negativo. Menos 5 kiloohmios de mi malla 1, pero como está compartiendo con la malla 2, también menos, porque este lado también viene siendo negativo, menos 5 kiloohmios de I2. Y regresamos a mi malla, a mi negativo, y ahí termino. Entonces, para simplificar, acordemos que tenemos dos valores de
de corriente 1, que son menos 10 kiloohmios y menos 5 kiloohmios de I1. Entonces esto nos daría 15 kiloohmios, menos 15 kiloohmios. Entonces mi malla 1 quedaría como menos 15 kiloohmios de I1 menos 5 kiloohmios de I2 es igual a menos 8 voltios, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestra malla 1. Entonces ahora nuestra malla 2. Nuestra malla 2 quedaría 17. Aquí está el negativo, positivo, salimos del positivo. Entonces quedaría 17 voltios. Más menos salimos menos 13 kiloohmios de mi malla 2. Y más menos encontramos con menos 5 kiloohmios de mi malla 2. Pero como también está compartiendo, ponemos menos 5 kiloohmios de mi malla 1. Entonces como ya tenemos un 2 y 2, digámoslo por así, lo simplificamos y quedaría menos 13, menos 5. Quedaría menos 13, menos 5, menos 18 kiloohmios de I2. Entonces nuestro malla 2 quedaría como menos 5 kiloohmios de I1 menos 18 kiloohmios de I2 es igual a 17 voltios. Entonces ya tenemos nuestras dos mallas. Entonces como ya solo son dos incógnitas, ¿no? Entonces ahora vemos cuánto tiene. Entonces hacemos el sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Y entonces ponemos nuestra primera malla, que es menos 15 kiloohmios menos 5 kiloohmios de I2 es igual a menos 8. Y aquí puse un 0, no sé qué. Y menos 5, porque puse menos 8, qué rayos. Aquí está. Menos, y nuestra malla 2 es menos 5 kiloohmios menos 18 kiloohmios de I2 menos 17. Entonces ahí quedaría. Aquí dice que mi corriente 1 es de 240.816 microamperios. Y mi malla 2 dice que es 877.5510 microamperios. Mi malla 2, entonces, de mi malla 1 calculémoslo por aquí, que aquí lo tengo. Entonces vamos a ver cuánto saca. Mi malla 1 dice que saca menos 240.816. El motivo de que me salga negativo es porque estoy colocando mal las terminales. Entonces, este es mi malla 1. Ahora mi malla 2, que sería este, debería de darme menos 877.555 microamperios y exactamente así me sale aquí. Pero eso es lo que... O sea, eso es lo que valen las mallas, ¿no? Entonces vamos a colocar esto por acá. Ahora, lo que realmente nos están pidiendo es cuánto vale esta resistencia, cuánto vale su corriente y cuánto vale su voltaje. Entonces, como está en medio de las dos, la corriente, en este caso, digamos, hagámoslo con los negativos de acá. Para poder obtener la corriente de la resistencia 3, es la resta de mi corriente 1 por mi corriente 2, menos mi corriente 2, perdón. O sea, la suma, digámoslo por así, pero en este caso son negativos, es la suma de negativos, por decirlo así. Entonces quedaría menos 240.816 por 10 a la menos 6 menos 877.551 por 10 a la menos 6. Uy, coseno no, por 10 a la menos 6. Entonces, a mí me quedó menos 1.11, bueno, menos 1.118 miliamperios. Eso me debería dar aquí. Entonces aquí en este cálculo me tiene que dar esa corriente. Y vamos a ver. Me queda 1.118 miliamperios. Ahí me quedó negativo. Vamos a ver cuál es la razón de que... El signo. Bueno, entonces ahí está bien. O sea, estamos bien. Se estaría haciendo bien. Entonces ahora para sacar el voltaje vamos a parar. Entonces para sacar el voltaje voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y
vamos a conectar este aquí, vamos a darle un horizontal y terminal de aquí positiva y terminal negativa aquí. Movemos por aquí y movemos por aquí. Entonces ahora nos debería de salir el voltaje que está circulando. ¿Cómo sacar el voltaje matemáticamente? Creo que vamos a ver, voltaje es igual a corriente por resistencia en este tema. Entonces sería, la corriente que nos había salido era de, bueno, vamos a ver aquí, 1.18 1.118 por 10 a la menos 3, creo, porque eran 1000 amperios, por la resistencia que queremos calcular, por 5 por 10 a la 3. Entonces esa debería ser mi voltaje y sale 5.59 voltios. Ahora vamos a ver si lo saca de este lado y vamos a ver voltaje y 5.592 voltios. Entonces así es como se sacaría el voltaje y la resistencia de cada uno. El voltaje y la corriente de cada uno. Entonces este sería el inciso C de la serie 3, si no estoy mal. Entonces paramos aquí. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar el del inciso D, que me pide que vea si un transistor BJT amplifica con una fuente alterna de 10 mili, eh, vamos a ver, 10 milivoltios pico o 250 milivoltios pico de esa distancia a esa otra, creo yo que habían puesto en el PDF. Entonces, yo utilicé aquí una de 250 milivoltios pico. Entonces, primero voy a decir que utilicé. Voy a utilizar un voltaje de 24 voltios, que es mi VCC. Voy a utilizar una resistencia base de 400 kiloohmios. Utilicé también una resistencia de colector de 2 kiloohmios. Utilicé una resistencia de emisor de 1 kiloohmio. Y utilicé un capacitor de 10 microfaradios para guardar, que almacen, estos dos capacitores almacenan energía para el transistor y este es de 5 microfaradios. Y utilicé, como ya dije antes, utilicé una fuente alterna de 250 milivoltios pico para ver si amplifica el transistor. Si amplifica significa que está haciendo bien su trabajo. Entonces vamos a ver. Aquí está el osciloscopio, que con él vamos a ver si está amplificando bien en mi transistor. Entonces, como podemos ver, sí está amplificando bien. Aquí le puse que una escala de un ms partido dip, y aquí se los puse de 500 dip cada uno, milivoltios. Entonces, si se dan cuenta, o sea, esto significa que yo le estoy metiendo 250 milivoltios pico. Significa que este pequeña que se mira aquí es la de 250 voltios pico, y esta escala que yo le puse a A y B significa que cada cuadrito que miran aquí va a ser de 500 milivoltios partido dip. Entonces, obviamente la entrada, yo le doy una entrada a mi voltaje alterna, a mi fuente alterna, y tiene que salir una más grande. Entonces, en este caso, yo pongo 250 y sale el doble. En este caso, que saldría 500 milivoltios pico. Entonces, como podemos ver, sí está amplificando, o sea que sí está haciendo bien su trabajo. Entonces, para ver más, aquí puse para ver si está haciendo bien el voltaje de, digamos, el voltaje de colector emisor. Entonces aquí el voltaje de colector emisor me sale 12.38, y en los apuntes que yo hice aquí de mi trabajo sale que es de 12.38 voltios. Entonces esto significa que sí está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces esto sería todo.